febrero tendremos una vigilia de oración aquí, en este lugar. No es este viernes, es el siguiente. Así que desde las 8 de la tarde estaremos aquí, orando y bendiciendo el nombre del Señor. Todos aquellos que quieran unirse con nosotros, habrá algunas otras iglesias también haciéndolo y estaremos orando a Dios, intercediendo y teniendo un tiempo de adoración juntos. Los jóvenes tienen su retiro también del 22 al 24 en La Chopera y sé que las inscripciones están abiertas, así que continúen apuntándose. Digo que es un privilegio estar en la casa de Dios. Estamos esforzándonos en este año y tratando de convertir este lugar en un santuario de adoración desde las 11 de la mañana, cuando entramos por aquella puerta. Preparar el culto en sí, oficialmente comienza a las 11:30, pero desde las 11 estamos adorando el nombre de Dios. Los que llegan, los tempraneros, que llegan y se sientan entre nosotros o pasan al frente aquí para estar orando, pues esa es la motivación de nuestro corazón y lo que queremos hacer, en lo que queremos insistir, preparar un ambiente de adoración, orar a Dios, pedir que Él se manifieste en nuestras vidas, en medio nuestro, y que este tiempo sea un tiempo de verdaderamente donde Él sea lo primero. Y como yo siempre digo, para eso tenemos el hall, para saludarnos, para hablar, para compartir, conversar, etc. Y hoy los hermanos han estado ayudando en esto mucho también, les doy las gracias. Vamos a continuar haciéndolo hasta que sea algo habitual, hasta que sea una costumbre, hasta que sea algo que ni siquiera haya que decirlo, que preparamos este tiempo de adoración, dándole al Señor, es una forma de decir, Señor, tú eres lo primero. Tú eres lo primero aquí. Después estamos nosotros y todos los demás. Pero Él es lo primero y queremos saludarle a Él, bendecirle a Él, adorarle a Él, ministrarle a Él. Esto es grande. Gracias a todos por esto y vamos a continuar con este espíritu. Vamos a abrir la palabra del Señor. Quiero tratar de ser breve y conciso en esta mañana también con la palabra del Señor. Yo lo he titulado en esta mañana La verdadera vida. Quiero hablar de la verdadera vida y para ello leer un pasaje que nos habla directamente de la verdadera vida. Hay una búsqueda siempre de la vida verdadera, de la vida en su mayor calidad, de algo que todo el mundo habla en algún punto, de que, bueno, ahora es cuando verdaderamente ya he encontrado, o todavía no lo he encontrado, o para gente a la búsqueda, ¿no? Con nuevos estilos, nuevas dietas, nuevos deportes, nuevas cosas. La Biblia nos habla y Juan nos habla de la verdadera vida. Y quisiera leer estos versículos muy sencillos y breves. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Una vez más, los leemos estos versículos, después nos sentamos y meditamos en ellos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1, 2, 3 y 4, los primeros versículos de la epístola de Juan, que dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesús. El verbo de vida, Juan utiliza esta palabra, el logos, el verbo. Y cuando utiliza esta palabra está hablando de Jesús. Así que es como si dijera lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a Jesús. Está hablando de Jesús, el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, estamos hablando de la verdadera vida. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén, amén, la verdadera vida. Padre, gracias por la vida verdadera que fue manifestada en Jesús. Gracias porque está a disposición nuestra, Señor. Gracias porque tu amor nos constriñe y nos hace conscientes de lo que tú has hecho por nosotros y aún sin entenderlo, Señor, nos motiva, nos impulsa, nos obliga a vivir de una manera muy concreta, porque tú has dado tu vida por nosotros, nos has amado antes. Y en ti encontramos la verdadera vida. Gracias, Señor, por estas palabras escritas y porque podemos meditar en ellas en esta mañana. Ayúdame, Señor, a compartir y ayúdanos a recibir de ti
es lo que en esta mañana nos quieres hablar. Gracias, Padre, en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Gracias. Amén. Amén. Durante esta semana hablaba con un hermano, un amigo, amigo. Hablábamos, no sé cómo llegamos a hablar de la lotería. Creo que fue porque hablábamos, creo que de los precios, ¿no? De que lo que cuesta comprarse una casa y bueno, solo si te toca la lotería, algo así fue. Y bromeaba yo acerca de que no nos toca nunca, a lo mejor no nos toca nunca porque no jugamos, ¿no? Yo nunca he jugado a la lotería, entonces por eso no me ha tocado tampoco nunca, pero hablábamos de la lotería y digo, a veces, yo este año, por ejemplo, yo fui, no sé dónde fui, y era el día 22 de diciembre y yo iba a lo mío, ¿no? Y cuando llegué a una tienda me dijeron, estaban hablando y dije, anda, pero si es hoy, el 22, ¿no? El 22 de diciembre en España se para el tiempo en tu presencia, o sea, en la presencia del televisor y de la radio, ¿no? A ver si me ha tocado. Estaba todo el mundo pendiente, ¿no? Y digo, ¿qué cosa, no? La gente vive, esto no solo es en España, es en todo el mundo, hay sistemas diferentes, ¿no? de recaudación, de loterías, y gente que juega a esto, y bueno, fuera de que si juego de azar, de que si esto, de que si lo otro, simplemente lo que me llama la atención es que al final, vivir poniendo la esperanza en algo así, es una lotería. O sea, es que no toca. O sea, es muy difícil. Yo sé que al final toca. Yo no sé hasta qué punto estará manipulado o no, pero sí sé que es unos pocos, muy poquitos privilegiados los que pueden decir, oye, a mí, de verdad, no puedes vivir confiando en algo así, que las posibilidades de que te toque son absolutamente remotas, ¿no? O los negocios, ¿no? A veces que, bueno, en un negocio uno invierte y uno se la juega. Pero bueno, se hacen estudios de mercado y uno trata de jugársela poco, pero hay a veces gente que se mete en negocios que, no, estas estructuras piramidales, que yo no digo que no funcionen, pero al final son unos pocos los que realmente ahí se lucran y el resto trabajan un montón, invierten y hasta se endeudan. Y hay gente que apuesta absolutamente todo y creen que eso es la verdadera vida, ¿no? Otro día leí un artículo, las estafas ya, bueno, eso ya es tremendo, ¿no? Gente que cae en una estafa y se arruina por el ansia de encontrar, y apuestan todo a algo que es vano. Leía un artículo, el otro día me llegaba un artículo sobre este hombre, no sé si es el más rico de España, sé que se llama Amancio, no me acuerdo luego. Mancio Ortega, llamado Amancio por el jugador del Real Madrid, que él también, por eso, vamos, del Real Madrid, del Barça no vale tanto la pena, pero del Real Madrid, bueno, eso es broma. Cada uno tiene sus gustos deportivos. Decía que este hombre como que decía que, bueno, que él es el caballero no sé qué, y que estaba ideando un sistema infalible por el cual los españoles dentro de no sé cuántos años serán los más ricos del mundo, y había que hacer no sé qué, invertir en su tal. Y luego evidentemente era un artículo que no sé, pero creo que es una estafa, ¿no? Qué tremendo que en la búsqueda de la verdadera vida hay gente que cae en lo increíble, se hunden, no encuentran la verdadera vida, y otra gente que se lucra, y esto hace que nazca una desconfianza en la gente que ya no se cree nadie nada. Es lo que pasa con la religión también. Y es lo que pasa, que a la gente les hablas de Dios es lo que sucede en Europa, la falta de respeto que hay en Europa, en España y en Europa, hacia todo lo que tiene que ver con Dios o con religión es lo que es difícil de entender para gente que viene de fuera, la irrespetuosidad que hay hacia lo divino y lo religioso en España. Gente que llega de fuera no lo entiende bien, pero es que tiene su motivo, tiene su lógica, porque tiene que ver con la estafa que ha habido. Ha habido tanta estafa, hay un peso histórico sobre nuestro país, en el que se ha vendido el Evangelio y se ha negociado en nombre de Dios y se ha jugado con la buena voluntad de la gente y ha generado una desconfianza crónica en las personas, de manera que la necesidad está. Pero no les vengas hablando de Dios ni de Cristo, porque ya les suena a aquello y hay una desconfianza instalada. Por eso la religiosidad en este país no funciona. Por eso cierto tipo de campañas que en otros lugares funcionan muy bien, aquí no funcionan. Y hay gente que le cuesta entender eso
y apelan a que hay cuestiones espirituales y tal. Pero la realidad es que está instalada una desconfianza por muchas cosas y tiene su punto. Introduzco así en esta mañana porque Juan habla aquí de la verdadera vida. Juan nos habla de la verdadera vida y es como, tiene la sensación, Juan, es como si estuviese diciendo esto sí es lo auténtico, esto es lo de verdad, señores, esto es lo... Él empieza a decir, Juan tiene esto, ¿no? Juan escribe de esta manera siempre, ¿no? Tratando de convencer de que lo que trae verdaderamente es lo auténtico, es la verdadera vida. En el Evangelio de San Juan 1,14 él dice, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, la vimos, la gloria como del unigénito del Padre. Y en estos versículos que hemos leído es lo que él dice, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos. Parece los 5 sentidos, solo le falta decir lo que olimos y lo que gustamos, ¿no? O sea, el mensaje implícito es, señores, esto sí es lo verdadero, esto no es una estafa, esto es de verdad, yo lo he probado. Es cierto, Juan se esfuerza en esto, ¿no? y trata de hablar y trata en esta exposición de convencernos, ¿no? Y de darnos ciertos distintivos para que no nos dejemos estafar. Ciertos distintivos de la auténtica vida, de la verdadera vida. Y en estos 4 versículos quiero simplemente escarbar un poco y dejarnos ver 3 distintivos que Juan nos da de lo que él dice que es la verdadera vida. La verdadera vida. Y quiero ir directamente a ello y de manera clara y escueta. La verdadera vida, Juan nos dice algo, nos dice la verdadera vida, en primer lugar, y voy a decir tres distintivos que él nos da. En primer lugar, la verdadera vida se revela. Se revela. En el versículo 1 y 2 hemos leído esto. La verdadera vida se revela. Lo que dice el versículo 1 y 2, si los podemos ver otra vez, es lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Yo lo he puesto ahí en otro color para que lo veamos bien. Lo que era desde el principio. La vida nos fue manifestada. Y abajo se nos manifestó. Tendría que haber puesto también en naranja la frase anterior, la cual estaba con el Padre. La vida auténtica, uno de sus distintivos es que se revela. Estaba antes. Era desde el principio. No es algo que alguien inventa. Es algo que hay que descubrir. Cuando nosotros éramos niños, me acuerdo que uno de los juegos que hacíamos era adivinar personajes. Y aprendimos muy pronto la diferencia que hay entre un inventor y un descubridor. No es lo mismo inventar algo que descubrir algo. Inventar algo es es manufacturar algo que no existía y juntar, como el que inventó la bombilla, ¿no? De pronto toma un hilo de no sé qué y conecta esto con aquello y hay energía y lo junta, o el que inventó el automóvil o el que inventó el aeroplano. O hay inventos, genios que de pronto de cosas diferentes juntan e inventan. Eso es un inventor. Pero otra cosa distinta es un descubridor. El descubridor no inventa nada. El descubridor descubre algo, no hace nada nuevo, y descubre algo que ya estaba, algo que ya había. Colón descubrió América. O el que descubrió la ley de la gravedad, no la inventó, pero hizo un teorema. O el que descubrió la Vía Láctea. No la inventó, estaba ahí, la descubrió. La verdadera vida ya estaba, antes que cualquiera que nosotros. Era antes que tú y antes que yo. Nada de esto de la verdadera vida se inventa. No es un invento que alguien haga, es algo que estaba ahí. Mucho antes de que yo llegara y seguirá ahí después, mucho después de que tú y yo pasemos. Estaba ahí, tiene que ser descubierta. Porque ya está. Pero no solo es eso, no es que solo tenga que ser descubierta, no es que tenga que ser descubierta, porque cuando uno descubre algo, uno puede equivocarse. Colón descubrió América, pero Colón se equivocó, porque Colón iba buscando las Indias. Y cuando llegó pensó que eran las Indias. Y por eso se les llama indios a los indígenas de aquellas tierras. Nada que ver con la India. Hay un país que se llama la India. Pero se llama indios a aquellos, ¿por qué? Porque cuando Colón llegó, fíjate tú, lo que es el lenguaje, nada que ver. Pero porque él pensó que había llegado a la India y entonces son indios. Y se ha quedado eso así. Y no es verdad, no son indios. Son indígenas de allí. Pero los indios están en la India. Pero él pensaba, fíjate, hasta que no llegó el tal Américo Vespucio, que luego le pusieron América por el señor Américo, que dijo, no, es que esto no es la India. O sea, tú puedes ir buscando algo y equivocarte totalmente, y así es también. La vida auténtica estaba siempre, pero uno puede ir buscando a Dios y encontrar otro tipo de cosas.
Es lo que pasa con las religiones, es lo que pasa con las supersticiones, es lo que pasa con gente que inventa historias y juega con la buena fe de la gente y pasa lo que ha pasado en España durante tanto tiempo y con verdades falsas. Es lo que ha decepcionado a tantos corazones. Pero por eso la auténtica vida no solo necesita ser descubierta, sino que necesitas un poco más de ayuda para saber que lo que has descubierto es lo auténtico. Y este es el punto. La auténtica vida no solo estaba, sino que se revela. Tiene que ser revelada. Necesitas la ayuda de que Él se revele, de que la vida se te revele, que se nos revele. Es decir, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Dioses, la auténtica vida, para descubrirla, tiene que ser revelada. Y Dios se ha revelado. ¿Cuántos creen que Dios se ha revelado? Dios se ha revelado. Dios se revela de muchas maneras. Dios se ha revelado de muchas maneras. La auténtica vida se tiene que revelar. Y Dios se ha revelado para ser descubierta. Dios se ha revelado. Y lo ha hecho en varias formas. Cuando damos fundamentos de enseñanza del cristianismo, hablamos de que Dios se ha revelado de muchas maneras, pero básicamente de tres formas. La revelación general de Dios. Dios se ha revelado de forma general. ¿Cómo se ha revelado de forma general? En su creación. Se ha revelado en su creación. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21, que lo que de Él se conoce por medio de su creación está revelado, de modo que el ser humano no tiene excusa, porque la creación misma da testimonio, la huella del Creador está en la creación. Hay un montón de cosas, está en el ser humano, está en el hombre, pero están en detalles, cosas que no son explicables si no hay una inteligencia creadora detrás. Cosas que no puede ser tan fácil, señores, como que ¡bum! Y quedó todo así. Hay un orden impresionante y Dios ha dejado su huella en la creación, dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tiene que ser descubierto, pero ha sido revelado. Esa es la revelación general de Dios. Pero Dios también se ha revelado no solo de forma general, sino que también se ha revelado de forma manifiesta, de forma específica. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de su palabra. Su palabra escrita, su palabra que es la verdad, se ha revelado en ella a través de lo que nos ha dejado escrito, su revelación especial, que es la palabra. Dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 10 y 11, que ningún escritor de la Biblia, ninguna revelación es de interpretación individual, sino que porque ningún hombre, ningún escritor de la Biblia escribió por voluntad propia, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios se les reveló. Lo que está escrito en su palabra es revelación de Él. Él se ha revelado a través de su palabra. Y si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, lee la Biblia. Es preocupante que haya tanta gente que quiera conocerla y diga querer conocer la voluntad de Dios, pero no conozca la Biblia, ni la lea. Lee la palabra de Dios porque su voluntad expresa, su voluntad revelada, no la genérica. La revelada está en su palabra. Y a medida que nos acercamos a su palabra, nos acercamos a su voluntad. Entonces, Él se ha revelado en su palabra. Entonces se ha revelado de forma general en la creación, se ha revelado de forma especial en su palabra, pero luego hay una revelación personal, que ha sido Jesucristo. Sí, se reveló de forma general. Sí, se ha revelado de forma específica en su palabra, pero se reveló en una persona. Y Jesucristo es el sumum de la expresión de Dios. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Él le dice a Felipe, en Juan 14, versículo 9, llevo tanto tiempo con vosotros, todavía no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es la revelación, Él es la imagen del Dios invisible. Sí, de una manera reducida, de una manera limitada, porque Él se autolimitó para que podamos entenderlo, para que podamos recibir un mensaje que entendamos, porque si se nos revela en su grandeza no hay hombre, a Dios no le vio nadie jamás, el unigénito Hijo Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, de todo lo que podemos percibir con sentidos, gustar, conocer, ver, oír, palpar, es Jesús. La revelación personal es Jesús. Ayer hablábamos en el culto de jóvenes acerca de esto. Jesús. Todo en el cristianismo gira y gravita en torno a Jesús. Se nos cae Jesús, se nos cae el cristianismo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Todo es en torno a Él, por eso necesitamos conocerle a Él. No, el cristianismo no gira en torno a un libro, el cristianismo no gira en torno a una idea, a unas normas morales, gira en torno a una persona, Jesús. Y Jesús es la revelación personal de Dios que nos ha sido dada. Hebreos capítulo 1, primeros versículos dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, la creación, su palabra, a través de los profetas a nuestros padres, ahora nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo, por Jesús. Esa es la revelación. Y usó personas para esto en el tiempo pasado, pero
usó a Jesús como revelación. Y así es, Jesús es el centro de su revelación. Y eso es importantísimo, cuidado con esto. Cuidado con sacar a Jesús del centro. De hecho, y te doy una pista, cualquier secta cristiana, porque el cristianismo al final se institucionaliza y se convierte en una gran religión entre las tres grandes monoteístas del mundo, pero llena de sectas y de cosas raras y de desviaciones. Y la mayoría de las sectas tienen distintivos también, para que sepamos y no nos dejemos engañar. Y te voy a decir, uno de los distintivos más y primeros y principales de cualquier secta es que minimiza la figura de Jesús. Saca a Jesús del centro y pone alguna otra cosa en su lugar. Y lo más importante es, no sé, la vestimenta, es que ir de uniforme. O una práctica en concreto, tienes que ser asceta. O tienes que hacer... Cualquier secta, al final, vas a ver que está retocando la figura de Cristo. Y Cristo es la imagen de Dios, Cristo es el centro. Sacas a Jesús del centro y tienes una secta. Es así, no te dejes engañar. Entonces, la verdadera vida se revela. Y Dios la reveló. Y la reveló principalmente y en última instancia en Cristo. Por lo tanto, la verdadera vida no es un invento de nadie, ni es tampoco un descubrimiento, como se descubre una dieta o un deporte o algo nuevo o un placer, o una nueva religión o una norma de vida. La verdadera vida se revela y el resto es humano. El resto son empresas humanas, son esfuerzos que la gente hace para encontrar la verdadera vida. Ahora, dos, la verdadera vida no solamente se revela. No solamente se revela. La verdadera vida, porque en ese caso solamente haría falta pues, información, ¿no? Información, se ha revelado, ahí está, información, muchas gracias por la información. Pero la verdadera vida no solo se revela, la verdadera vida, en segundo lugar, se experimenta. Se vive, se experimenta. Podemos ver los versículos otra vez 1 y 2 y resaltamos otras frases en estos versículos. La verdadera vida, lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído es experiencia. Sí, ha sido revelada, pero es que yo lo he oído, lo hemos visto, lo que decíamos antes de los 5 sentidos, ¿no? Juan dice, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo han palpado nuestras manos, la hemos visto a la verdadera vida. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Sí, la creación. Sí, su palabra. Sí, Jesús como como sumum de su revelación. Pero Juan dice, hay que experimentarlo. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y esto es quizá la siguiente revelación de Dios, la revelación interna, en ti, dentro de ti. Porque sí, ahí está la creación, lo puedes descubrir. Ahí está su palabra, puedes ver su mensaje. Ahí está Jesús que nos muestra al Padre. Pero es necesaria una revelación interna, alguna experiencia. Y claro, aquí es donde alguno puede decir, bueno, vale, pero es que Juan vivió ese tiempo. Juan palpó, Juan vio, Juan estuvo allí. Y eso puede ser una trampa, porque te quiero decir verdaderamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Y que hubiera sido fantástico estar allí. A mí me hubiese encantado también estar allí. Por eso mismo pensó también Tomás, que era uno de ellos. Y ayer con los jóvenes veíamos esto, hablando de Jesús. En un momento, cuando Jesús resucita y se presenta a sus discípulos, Tomás no está. ¿Recuerdan eso? Y le hablan y le dicen, y él no cree. ¿Y qué dice? Si yo no veo sus llagas y si no puedo palpar y tocar y meter mi mano en su costado, no creo. Total que a la siguiente están reunidos y está Tomás también y aparece Jesús. ¿Te acuerdas? Y se aparece y le dice, Tomás, ven, mete tu mano aquí en mi costado, palpa, mira, que no soy un espíritu, míralo. Y no seas incrédulo. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío, y le da el power allí, le da una cuestión, cae para atrás, toda la cuestión. Y Jesús, bien tranquilo, le dice, Tomás, porque has visto, has creído. Y le dice una cosa importantísima, más bienaventurados son los que sin ver han creído. ¿Quiénes son los que no han visto y sin embargo han creído? Yo, tú y yo. Está hablando de nosotros. Más bienaventurados que Tomás dice, si yo pudiera como Tomás meterlo. Y Jesús dice, no te hace falta. No te hace falta meter la mano en el costado, no te hace falta. Juan dice, lo hemos palpado, lo hemos visto, pero la experiencia interna con Jesús no tiene que ver con tus sentidos físicos.
Es algo que tiene que suceder aquí dentro, se experimenta, se puede experimentar, pero no es una cuestión de demostración ni filosófica ni científica, es cuestión de fe. Fe. Fe en Él, creer en Él. Crees en Él, experimentas lo que Él tiene para ti. Crees lo que dice y lo experimentas, no hace falta ni siquiera que lo toques. Lo que se va a juzgar un día no va a ser tus conocimientos, sino si creíste en Él. No hace falta tener todas las piezas del puzzle para creer en Él. Lo que te pide es fe. Lo que te pide es fe, confianza. Y hay gente muy intelectual y ha habido grandes intelectuales cristianos que han traído argumentos realmente potentísimos que ayudan mucho a creer. Ayudan mucho a decir, wow, esto tiene sentido y es genial y es bueno informarse y también saber defender en una sociedad tan intelectual como la nuestra fe. Está muy bien, pero escúchame, tampoco te enredes porque al final lo que nos salva no es el conocimiento ni que tú seas capaz de demostrarlo todo como Rabbi Zacarías, por ejemplo, que es un hombre increíble y a mí me encanta, o gente que está súper informadísima de todo y tiene para hacer respuestas para todo. No necesitas las respuestas para todo, necesitas creer en Jesús. Al final lo que nos salva es la fe. Y luego hay gente que sabe de todo o cree saber de todo y ahí también hay error. Es fe en Jesús. Es fe en Jesús lo que nos salva. Y eso es algo que se experimenta y se experimenta muy fácilmente. Hay dos cosas que quiero nombrar. Tu conciencia, por ejemplo. Es algo que tú puedes experimentar. Pablo dice en Romanos que los gentiles, los que no tienen la ley, cuando sin tener la ley actúan y hacen las cosas que son de la ley, estos sin tener ley se convierten en ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias y acusándoles sus propios o defendiéndoles sus propios razonamientos. Es decir, que hay una cosa que es conciencia que está en cada ser humano, pero luego hay otra cosa que es importantísima, cuando aparte de tu conciencia que está ahí, que puede ser cauterizada y que puede ser manipulada, es cierto, pero hay algo increíble. Cuando tú crees en Jesucristo y Él viene a hacer morada en tu corazón, porque cuando crees en Él, Él vive en ti, Él viene a ti, el Espíritu Santo de Dios hace una obra regeneradora en ti y te da la seguridad de que eres un hijo de Dios. Te convierte en un hijo de Dios, se llama nuevo nacimiento. Y Nicodemo, que era muy intelectual, dijo, pero ¿cómo voy a entrar yo en el vientre si no va por ahí? ¿Cómo voy a entrar en el vientre de mi madre, que tengo ya 54? Y Jesús dice, no, del agua y del Espíritu, nacer de nuevo del Espíritu. Oh, ¿es algo nuevo? No, estaba ahí ya estaba. Pero tienes que descubrir, te tiene que ser revelado y lo tienes que creer, lo tienes que experimentar personalmente. No basta con que digas, oh, los cielos cuentan. Oh, su palabra, cómo me gusta lo que dice. No, oh, Jesús, tremendo moralista, tremendo hombre. No cometas la torpeza de decir que crees en Jesús como moralista, decía Lewis. No podemos cometer la torpeza de decir que era un gran moralista, pero eso de que era Dios no lo aceptamos. No cometas esa torpeza. Porque si decía que era Dios y no lo era, estaba igualmente loco que un hombre que dice que es un huevo frito. Eso dice Lewis. Y es muy lógico. O si dice que era Dios, pero no lo era y estaba engañando a la gente, era un demonio. Pero solo nos queda una opción. Decía que era Dios y lo era. Es la única que queda. Y en ese caso lo único que podemos hacer es creer en Él. Creer en lo que Él dijo. No hay nada más importante para ti y para mí entonces que creer en Él, que conocerle y que Él llegue a ser nuestro Salvador. Hay dos cosas muy simples que son distintivos. Tú dices, bueno, ¿y cómo se...? Te voy a decir distintivos de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Distintivos de una persona que ha nacido verdaderamente de nuevo. Primero, lo que dice Juan, que lo dice en su epístola. Una persona que ha nacido de nuevo no ama el mundo y las cosas que están en el mundo. Una persona que ha nacido de nuevo tiene comunión con sus hermanos. Sabe que pertenece a una familia nueva. Y una persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Lo sabes? ¿Lo ves? Es algo que se ve. Es algo que es constante, que se ve en las vidas. No digo que no pueda fallar, no digo que no peque, que cometa errores, por supuesto, porque no hay nadie libre nunca. Pero digo que no hace del pecado un estilo de vida habitual con el cual convive y trata de compatibilizarlo con el cristianismo. Sospecha de eso. Ser un hijo de Dios tiene que ver con dos cosas, básicamente, y quédate con esto. Cuando la vida se experimenta, tiene que ver con dos cosas. Es así de sencillo. Jesús como Salvador y Jesús como Señor. Jesús como Salvador es algo automático por fe.
crees en Él es mi Salvador. Pero cuando esa vida llega a ti por fe, de forma automática, hay un proceso en ti que comienza a poner al Señor Jesucristo como Señor de tu vida. Y empiezas a coronarle como Rey de Reyes sobre ti. Empiezas a decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cuando el viejo hombre se levanta y la naturaleza vieja se levanta, tú sabes que eres una nueva criatura y coronas a Cristo como Señor de tu vida y mueres a ti diariamente. Y el poder del Espíritu Santo que está en ti te hace capaz de hacer eso, que antes no podías hacerlo, antes ni siquiera eras consciente de ello. Pero ahora Cristo está en ti, ahora el Espíritu de Dios está en ti y Él se convierte en el Señor de tu vida. Y cuando faltan alguna de estas, de que Cristo es de que cuando Cristo solo es, me lo veo como Salvador, pero no como Señor de mi vida. O bueno, es como Señor, pero cuando falta alguna de estas cosas, podemos vivir muy engañados y es como un cristianismo falso. No digo que no produzca a veces cosas buenas, como un billete falso. ¿Has visto alguna vez un billete falso? Imagínate, un billete falso. Yo puedo ir con un billete falso de 10 euros y pagar el retiro de jóvenes en secretaría. Y mi hijo va al retiro de jóvenes y recibe bendición. Y la persona de secretaría que lo ha ingresado, o que luego lo cambia, o a lo mejor o lo usa, o con eso se compra, a lo mejor para el retiro, o se compra la comida y se compra pan, y las personas en el retiro comen pan y se benefician. Es bueno. Y después el panadero se lo paga a su mayorista también y consigue más pan para más gente y es bueno. Y el mayorista al final lo junta con otros billetes y lo lleva al banco y cuando llega al banco, el del banco dice, señor, este billete es falso. Y lo pone fuera de la circulación. Y no digo yo que no haya conseguido cosas buenas, a lo mejor en su recorrido el billete, pero al final de cuentas es falso. Y sale no era auténtico. Y no sirve. Y hey, podemos vivir de una manera que podemos producir cosas buenas, que parecen. Y encontrarnos al final frente al Rey de Reyes y Señor de Señores que diga, no te conozco. Eso es duro. Es duro. Pero que la vida se experimente tiene que ver con esos distintivos. Que Él sea nuestro Salvador y que Él sea nuestro Señor, nos conozca. Porque somos suyos. Somos sus siervos. Y en una sociedad como la que vivimos necesitamos escuchar esto y entender que Jesús es nuestro Salvador y es nuestro Señor. ¿Así que se trata de obras? No, por supuesto que no. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Nuestro Salvador es Jesucristo. Pero como dice Juan en su epístola también, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Por lo tanto, la fe auténtica se ratifica con una vida que tiene a Jesucristo como Señor. Una vida de alguien que no practica el pecado. Una vida de alguien que entiende que su voluntad está sujeta a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que la verdadera vida se revela, la verdadera vida se experimenta. Y en tercer y último lugar, la verdadera vida se comparte. No menos importante. Y me ciño a los versículos que hemos leído. Primera de Juan, volvamos a ellos, los versículos siguientes, versículos 3 y 4. Cuando dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, etcétera, etcétera, y dice, y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna. Esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Es decir, que la vida verdadera se revela, la vida verdadera se experimenta, pero la vida verdadera se comparte. No es para ser retenida, no es para ser escondida, no es para ser puesta debajo de una almohada. La luz no se pone debajo de la cama, señores, se pone en la mesilla para que alumbre todo el cuarto. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto es muy gráfico y yo lo he visto 1000 veces conduciendo de noche entre los pueblos y cuando vas por los montes o por los puertos y de pronto ves la ciudad. La luz se ve, no se puede esconder. Así es la vida, se revela, se experimenta, pero la auténtica vida también se comparte. Y esto tiene mucho que ver con esto que decíamos antes de que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo sé que la vida tiene sus momentos. La vida tiene su día a día. El día a día es duro a veces. El otro día en casa muchas veces discutimos acerca de cosas que hay que hacer
y que no llega, bueno, ya había quedado guay, no hemos hecho esto guay, lo otro y tal, y no encuentras el tiempo y no se llega a todo, y hay que priorizar. Hay que priorizar porque no se llega bien a todas las cosas y no tenemos tiempo para todas las cosas, no da tiempo a todo, y yo lo entiendo. Pero no caigas en el error de escudarte en tu falta de tiempo y en tus problemáticas y en lo duro del día a día para decir algo así como, bueno, bastante tengo yo con lo mío, bastante tengo yo con mi situación, bastante tengo yo con mi día a día, bastante tengo yo con solucionar mis propios problemas como para además estar metiéndome en la vida de otro y compartiéndole a otro y diciéndole a otro que ella, gente tienes que no me digan lo que yo tengo que... Es complicado. Y esto yo lo entiendo. Yo lo entiendo que es complicado. Sin embargo, fíjate en el lema que tenemos en este año. Conscientes de su amor. Conscientes de su amor. Somos conscientes de su amor. Queremos ser más y más conscientes de su amor. Mi situación no es una excusa. Cuando yo soy consciente de verdad, cuando su amor me ha sido revelado y yo he experimentado su vida, el siguiente paso natural es que esa vida se comparte. Fíjate lo que dice el versículo que nosotros hemos cogido como lema, ¿no? En 2 Corintios 5:14, cuando dice, el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe significa nos impulsa, nos motiva, nos obliga, nos mueve, nos empuja. El amor de Cristo, pensando esto y sabiendo esto, que si uno murió, todos murieron. Él murió en mi lugar. Pensando, el amor de Cristo me empuja cuando yo me doy cuenta que al morir Él, morí yo. Cuando uno murió, todos murieron. Y luego dice el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven, aquellos por los cuales Él murió, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y dio su vida por ellos. Impulsados por lo que Él hizo, ya no vivo para mí. Y claro que hay un grado de responsabilidad en mi vida para yo solventar mis asuntos. Soy un padre de familia y tengo que cuidar de ciertas cosas que son mi responsabilidad y no la voy a eludir. No voy a empezar a llegar tarde al trabajo diciendo que es que mi devocional no lo había terminado. Voy a dar testimonio, me ha pasado eso. Un señor que vino a llamar a mi puerta a decirme, ¿usted es el pastor de este? Porque este llega sistemáticamente tarde, con los ojos así de que se acaba de levantar y me dice que es que estuvo en una vigilia la noche pasada y que no le ha soltado, no ha podido levantarse porque estaba buscando al Señor. Me decía un señor, imagínate tú, el testimonio, no estamos hablando de esto, estamos hablando de vivir para el Señor, no sobrevivir simplemente, sino poner verdaderamente toda nuestra vida y nuestro empeño en lo que dice el versículo. No estamos viviendo para nosotros, sino que estamos viviendo para aquel que dio la vida por nosotros. Y claro que tengo yo esa responsabilidad, pero hay un punto en el que tengo que ser serio y tengo que incluir en mi vida la gran comisión y el gran mandamiento. Hemos sido llamados a esto. La vida se nos revela. La vida se experimenta, la auténtica vida, pero la auténtica vida se comparte, se comparte. Necesitamos compartir la verdadera vida. Y ahí es donde se revela la falsedad de ese evangelio que se centra en uno mismo, en el éxito personal. ¿Ves? No es ni bíblico. La vida verdadera se revela, la vida verdadera se experimenta y la vida se comparte. No he recibido la vida para yo disfrutar y que esa vida produzca en mí un estatus superior. Fíjate la falsedad de este mensaje. Mensaje cristiano que se comparte diciendo, al tener a Cristo significa que tu vida va a ir mejor en ciertos aspectos económicos y de todo tipo, sociales, etcétera, etcétera. Yo entiendo el lugar que tiene, yo entiendo el cebo. Sobre todo en lugares donde la gente no tiene de comer o la gente entonces o hay pobreza, entonces si vienes a Cristo tu vida va a cambiar. Claro, va a cambiar porque vas a poner a lo mejor en orden cierto tipo de cosas, pero hay sociedades en las que sencillamente que son pobres y en las que la propia corrupción del gobierno o la situación
Es un techo que no permite a la gente que está bajo esas autoridades vivir en otro nivel en el que están. Y hay personas que tienen mayor poder adquisitivo que otros. Y tener a Jesucristo no implica tener mayor poder adquisitivo. Todo esto es perecedero. El Evangelio y el mensaje del Evangelio no tiene que ver con cuestiones perecederas, tiene que ver con la vida eterna. Se nos revela, se experimenta y se comparte. No me centro en vivir para mí mismo, porque al final desnudo vine y desnudo me iré. Y tengo una responsabilidad para ciertas cosas, es cierto, es verdad. Pero si soy consciente de su amor por mí, si se me ha revelado y si lo he experimentado, ya no vivo para mí, vivo para Él. Y tendré que cumplir mis obligaciones. Pero tengo que, y les digo hermanos, en Occidente, en España concretamente, que es donde vivimos, no necesitamos ya más del mensaje este de que el Evangelio nos va a dar. Pero si vivimos en una sociedad consumista, y créanme que ese tipo de mensajes y el bienestar social y la comodidad son de los mayores apagadores de la vida espiritual que hay. Porque nos acomodamos con muchísima facilidad. Y no digo que ahora nos tengamos que hacer ascetas y caminar descalzos. Dios no nos ha llamado a vivir en un convento. Eso es otra. O sea, fíjate lo falso que es el mensaje de decir, no, yo he conocido al Señor, he conocido a Jesucristo, su vida se me ha revelado, la he experimentado, me voy a un convento. Pero vamos a ver si esa vida es para compartirla, ¿qué compartes en un convento? En un convento te recluyes, en un convento te apartas, te aíslas. Pero escúchame, en España, y muchas veces los cristianos y los evangélicos acusamos a la Iglesia Católica o a ciertas órdenes de hacer este tipo de cosas, y hacemos lo mismo, porque nos aislamos. Está comprobado estadísticamente que un cristiano, después de los 2, 3 primeros años de conversión, ya no tiene más amigos en el mundo. ¿Con quién vas a compartir? Malentendiendo ese versículo que dice que la amistad con el mundo, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No estoy hablando de amistad, de tener comunión. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero lee Juan 17, la oración de Jesús. No los saques del mundo. Guárdalos del mal, pero están en el mundo, son luz en el mundo. ¿Cómo voy a ser luz si salgo y si me aíslo, no? Entonces, esta vida se revela, esta vida se experimenta, pero esta vida es para ser compartida. Tiene que ser compartida. No puedes simplemente limitarte a sobrevivir en esta sociedad sin que te toque el mal. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Somos llamados a compartir aquello que se nos ha dado gratis. Y tenemos que buscar, yo te invito y te reto a que busques una manera, algo que sea natural, algo que sea para ti, porque a veces es que yo no tengo el don del evangelismo, eso es para Esperanza y Juan y el grupito, que salen a la calle y hacen el indio. Es que yo soy más, no hace falta tener un don. Si eres cohibido para parar en la calle a una persona a la que no conoces, ¿está bien? Eso no te exime de compartir la vida que te ha sido dada. Busca maneras, busca gente a la que conoces, gente con la que tienes confianza, abórdales, habla de Jesús, vive siendo luz. A mí hay una cosa que me sale natural, yo y cada vez más hablo con la gente. También es una cosa también a veces que la da la edad, ¿no? Es un punto en que ya cumples años y dices, ay, me da igual ya lo que piensas. Yo abordo, y a veces por ejemplo, con los latinos, con la gente extranjera, no solo latinos, a mí una de las cosas que Dios me ha concedido es viajar y conozco países, conozco culturas, conozco diferentes lugares y he estado en muchos sitios, pues yo ni corto ni perezoso si les digo, ¿cuánto me rebajas si te digo de dónde vienes? Porque le pillo el soniquete. Y le digo, tú eres de Guatemala, pongo la mano donde sea, o tú eres de Ecuador, o tú eres boliviano. Porque lo oigo. ¿Y vieras cómo les cambia la cara? ¿Ha estado en Bolivia? Sí. ¿Dónde? En Cochabamba, en Santa Cruz y en no sé dónde. De hecho, una vez, y le cuento mi vida, nada que ver. ¿Pero qué tenía que ver cuando Jesús le pidió agua a la samaritana? Nada. Pero al final terminan hablando del agua de la vida.
Y al final yo termino diciendo, ¿y qué estás aquí solo? Al final, mira, y con los españoles igual. ¿Qué crees que los españoles, yo tengo un amigo, un pastor colombiano que lleva aquí una cantidad de años más español que colombiano ya, y él me dice que él tiene su teoría. Él dice, el extranjero es un mamífero, el español es un molusco. Y yo decía, ¿eh? Y él me decía, sí, me decía, su teoría es, el extranjero es mamífero, dice, tiene una piel blanda, tú la pinchas y está blandita, sale sangre rápido. Uy, Raúl, todo flor de piel, pero cuando llegas al final tiene hueso, está duro. Dice, el español es un molusco, tú lo pinchas, está duro por fuera. No hay quien entre, pero como logres pasar eso, por dentro está blandito. Y eso es verdad. Doy fe. Y los españoles, no te eches para atrás con los españoles. Y los españoles, háblale a la gente. A la cajera del Carrefour. Yo le digo que te queda mucho. Ya está. ¿Vieras cómo le cambia la cara? Porque a poco que te intereses por una persona, a poco que des el paso y pases tu zona de seguridad y de confort y saques algo que es de su interés, porque el amor recorre el camino antes de que el otro recorra ningún camino y estamos esperando a que vengan, no van a venir, tenemos que ir. Y tocas algo de su interés y le cambia la cara y te da conversación. Pero mira, ni siquiera tienes que ser tan atrevido con la gente que conoces. Vive de tal manera que tu luz sea vista. Esta vida se revela, esta vida se experimenta, pero esta vida se comparte. Esta vida se comparte. Tiene que ser compartida. Este año queremos enfatizar en esto, mis hermanos, conscientes de su amor. Pero no solo el tema conceptual, que sí, en la primera parte del año hablaremos de esto, el tema conceptual, su amor. Pero hay una segunda parte que es impulsados por su amor. Tenemos que entender y ver su amor y hablaremos de ello mucho. ¿Pero para qué? Como Abraham, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. ¿Ya para qué? Para que seas bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? No sé si hay alguien que no conoce a Jesús aquí. Pero te voy a decir una cosa. Jesús rechazó la corona de Satanás. En Mateo 4. Rehusó ser coronado, pero sigue siendo el rey. Y lo es porque día a día, momento a momento, miles de personas le coronan rey en sus corazones. Y eso sucede en medio de confesión, sucede en medio de lágrimas o sucede con gran risa, pero sucede constantemente. Y te invito a que suceda en tu vida hoy. Te invito a que corones a Jesús como Rey de tu vida. Que tomes a Jesús como el Salvador único de tu vida y le hagas Señor de tu vida. Él es el Rey de Reyes, mucho antes de que yo llegara y mucho después de que yo me vaya. Él sigue siendo el Rey. Lo será siempre. Descúbrelo. Te ha sido revelado. Experiméntalo y compártelo. Nos podemos poner de pie, por favor, y orar. Amén. Y me gustaría cantar un coro de adoración, ya después de orar, para terminar, si podemos tener a alguno de los músicos aquí para cantar, terminar con una canción de adoración al Señor o de alabanza. Nos dejamos inspirar por los músicos, amén, y cantamos al Señor para terminar. Cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Piensa por un momento en lo que has escuchado hoy. Y piensa dónde estás, porque a lo mejor te ha sido revelada la vida. A lo mejor la has experimentado. Necesitas dar un paso y compartir lo que tienes. Entender que antes que cualquier profesión que tengas eres un hijo de Dios. Vives ya no para ti, sino para Él. A lo mejor ni siquiera has entendido que te ha sido revelada, no la has descubierto. A lo mejor no la has experimentado. Sea cual sea tu lugar y tu momento, me gustaría orar por todos nosotros. Inclinemos nuestros rostros. Y si hay alguien aquí que nunca ha coronado a Jesús como Señor, como Rey sobre su vida y quiere hacerlo hoy, me gustaría también orar por esa persona. Si tú estás aquí y no lo has hecho antes, hoy es tu día. Y al final, cuando terminemos, te pido que pases aquí. Cuando hayamos orado,
ven aquí, al frente, aquí, en este lado, a tu derecha, a mi izquierda, aquí, donde la zona de la cruz, aquí abajo. Porque hay personas que van a estar orando contigo, orando por ti, ayudándote. Si es tu decisión por primera vez, hazlo. Dale al Señor tu vida, corónale como rey de tu vida, rey de tu corazón. Cerremos nuestros ojos. Si hay alguien aquí que por primera vez da su vida a Jesucristo hoy, quiere hacerlo, te pido donde estás, levanta tu mano para poder incluirte en esta oración. Dios bendiga esa mano. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Gracias, puedes bajar tu mano. Al final acompáñanos aquí, ¿no? Para poder orar por ti. Por favor, ¿alguien más? Si hay alguna persona más, levanta tu mano ahí donde estés, para poder incluirte, para poder orar por ti. Cualquier persona, en cualquier lugar de la sala. Levanta tu mano ahora y vamos, y acompáñanos después y oramos. Si no levantas tu mano ahora, pero aún así deseas venir, ven después. Ven después, que podamos ayudarte, apoyarte y orar juntos. Amén. Cerremos nuestros ojos, oramos, damos gracias a Dios. Y después cantamos un coro de adoración. Señor Pedro, por favor, pasa al frente. ¿Podemos cantar? Amén. Cristo, te ensalzamos como Dios y Señor. Nuestra voz te proclamaré. Nuestra alabanza es para ti. Que tú eres nuestro Rey, que tú eres la vida verdadera, que tú te has revelado a cada uno de nosotros y muchos te hemos podido experimentar personalmente, Señor. Gracias porque sigue habiendo ese milagro llamado nuevo nacimiento en nuestras sociedades. Sigues obrando cambios y transformaciones significativas en cada uno de nosotros, Señor, cuando nos acercamos con fe. Gracias por la nueva vida en ti, Señor. Ayúdanos a ser portavoces de esa vida, a compartir esa vida con aquellos que aún no la han experimentado. Ayúdanos como iglesia a ser más conscientes de ti y más conscientes de ese supremo llamamiento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Amén, hermanos. Pues gracias a Dios por lo que hemos recibido hoy. Aquellos que han decidido dar un paso para que se manifieste esta vida en ellos. Por favor, aquí hay personas que les van a estar esperando. Y los que ya hemos experimentado esta vida, no nos olvidemos de compartirla a lo largo de estos días. Amén. Que Dios os bendiga a todos.